Buenos días, licenciado, o buenas tardes. Em, Este es mi video número 1 sobre la tarea de historia sobre el derecho notarial. Hablando un poco del notariado en la época prehispánica, pues podemos mencionar que en esa época prehispánica en Mesoamérica el notariado existía, pero había formas de documentar todo en ese tiempo y llevar un registro, y esto cumplía funciones similares a las que ahora pues existen. Y eso fue una base fundamental, o fueron los inicios del derecho notarial. Pues se dice que los pueblos indígenas utilizaban varios métodos para registrar y preservar su información, la información que ellos consideraban importante en ese tiempo, ¿verdad? Mencionando uno de estos serían los códices. Estos códices se dice que eran documentos o manuscritos, y eran en papel o piel de animal, pintados con pictogramas o glifos. Estos códices registraban eventos históricos o genealogías o leyes o situaciones importantes que se daban en ese tiempo, o rituales que se realizaban. Pues habían personas que plasmaban esto en estos, por decirlo así, este tipo de documentos, ¿verdad? O en este tipo de manuscritos. Entonces los códices eran elaborados por especialistas, no era cualquier persona la que se ponía a hacer, tomaba la tinta para realizarlos. Eran especialistas en la escritura y en la pintura, y a menudo se mantenían en templos o en cuevas, o yéndonos un poco más actualizado, pues sería con los gobernantes de ese tiempo, ¿verdad? Estos glifos de los pueblos indígenas, aquí podemos mencionar los mayas o los aztecas. Pues estas culturas desarrollaron sistemas de escritura que incluían este tipo de escrituras, ¿verdad? Eh, Valga la redundancia, ya sean glifos o pictogramas, para registrar los eventos que ellos tuvieron en ese tiempo. Esos símbolos se usaban en monumentos, como acá en Guatemala pues existen estelas, hay grabados en piedra, y otros objetos que se utilizaban en las ceremonias. También las tradiciones de la historia también se transmitían oralmente, de persona a persona, ¿verdad? Se contaban o se narraban las historias de los acontecimientos que ocurrían. Y los narradores pues tenían un amplio conocimiento de todo lo que ocurría en ese tiempo, ¿verdad? Y conservaban ese historial y lo transmitían de generación en generación, manteniendo esta información a través de la historia. Estos métodos pues no eran exactamente iguales a como ahora existe con toda la tecnología, o actualmente pues cómo se trabaja el notariado, ¿verdad? O cómo se lleva el historial de documentos. Pues no eran exactamente iguales a esta época moderna, pero sí desempeñan un papel crucial en la administración y la cultura de las sociedades prehispánicas. Como estas culturas, ¿verdad? Llevaban sus manuscritos, llevaban su historial, em, y lo conservaban lo hacían para que su cultura o su historia prevaleciera a través del tiempo, ¿verdad? Otro ejemplo, pues una de las culturas fueron los tamolipecos. Menciona la historia que, así como la de los mayas, se utilizaban registros de cada evento sobre edificios o monumentos. Estos registros servían para documentar lo mismo que le mencionaba, acontecimientos importantes como la construcción de templos, como la construcción de grandes
edificios o la ascensión de un gobernante en esa época. Y así era como en ese tiempo podríamos llamarlos los notarios de ese tiempo. Eran personas expertas en pintura y en escritura, ¿verdad? Muchas gracias y voy a continuar en otro video con otro fragmento de lo que es la historia del notariado.